Seguimos con el Evangelio de Lucas, el Evangelio del Salvador. Y mi sermón del día de hoy se llama Manténganse listos. Manténganse listos. Y vamos a entender por qué. Mike Perman, en su teología bíblica y sistemática, dice lo siguiente. Y quiero introducir con esto el tema de hoy. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Pablo se refiere a ella en sus epístolas cuando menos 50 veces. Se afirma que la segunda venida es mencionada 8 veces más que la primera. Libros enteros, primera y segunda de Tesalonicenses, y capítulos completos, Mateo 24 y Marcos 13, están dedicados a ella. Es sin duda alguna una de las doctrinas más importantes del Nuevo Testamento. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso. Por eso el título de mi sermón, Manténganse listos. Acompáñenme por favor en sus Biblias a Lucas 12:35. Si no tienes Biblia, pídele a alguien que te permita ver en su Biblia. Si tu Biblia está en un smartphone, por favor, ve solamente a la Biblia. Vamos a Lucas 12:35. Lucas 12:35. Vamos a estudiar hasta el versículo 48. Como verán, es una porción bastante larga el día de hoy. Entonces les pido que estemos absolutamente concentrados. Versículo 35 dice: manténganse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como él llegue y toque. Dichosos los siervos a quienes su señor encuentre pendientes de su llegada. Créanme que si ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o de madrugada. Pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero ¿qué tal si este siervo se pone a pensar: mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y evidentemente, es una escritura, un pasaje en la escritura que habla de su segunda venida. Jesús exhorta aquí a sus discípulos a permanecer alerta, a mantenerse listos, portándose como siervos
responsables y como mayordomos fieles que esperan atentamente su regreso. Dos parábolas robustecen su llamado y profundizan su enseñanza en ellos y en la iglesia de todas las épocas. El desarrollo del pasaje que vamos a estudiar el día de hoy se mueve de forma progresiva, desde ese llamado, las parábolas que Jesús narra y una instrucción final que concluye poderosamente su enseñanza. Esa primera exhortación de la que vamos a hablar el día de hoy, o la exhortación que él hace a sus discípulos, es: manténganse listos. ¿Cómo? Portándose como siervos que esperan el regreso de su Señor. Esa primera exhortación, o esa exhortación, está en el versículo 35 y 36 que acabamos de leer. Manténganse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrirle la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Ahora bien, esta exhortación proviene lógicamente de su enseñanza anterior, la que vimos hace 8 días, de buscar el reino de Dios como el ideal principal de todo discípulo de Jesús. Es importante recordar que la enseñanza anterior estaba dirigida a sus discípulos, y esta exhortación a la vigilancia es una continuación de esa instrucción. Manténganse listos, manténganse alerta, les dice Jesús. Es una exhortación que evidentemente repele categóricamente el descuido. Muy seguramente para nosotros es muy difícil entender qué significa mantenerse listos con la ropa bien ajustada y la luz encendida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un contexto diferente al nuestro. En la antigüedad, las ropas eran túnicas largas que podrían impedir o dificultar el movimiento. Las personas recogían sus ropas y las ataban con un cinturón de cuero a sus cinturas para movilizarse de forma mucho más rápida y eficaz en el cumplimiento de su trabajo. Mantener la luz encendida era evidentemente estar despiertos y atentos a la llegada de su Señor para abrirle diligentemente la puerta y servirlo. En esa época los siervos tenían que estar pendientes de la llegada de su Señor de esa forma. Jesús enfáticamente les dice a sus discípulos: pórtense como siervos que esperan a que regrese su Señor de un banquete de bodas, para abrir la puerta tan pronto como Él llegue y toque. Su vida ahora consistía en vivir para Cristo y para el día de su regreso. Su afán no debía ser el de las riquezas o el de exclusivamente vivir para beber y comer. Recuerden que Él habló ampliamente de eso antes, que la vida no consistía en eso, dedicarse a los placeres o a la búsqueda de la felicidad. No era ese. Su ideal de la vida era ahora vivir para el reino de Dios y su justicia, y estar alertas al inminente regreso de su Señor. Ese era ahora el ideal que Jesús imprimía en el corazón y en la mente de sus discípulos. Por eso les cuenta esto. Por eso les dice: manténganse listos, manténganse alerta para cuando llegue ese día. No cabe la menor duda que los discípulos de Jesús vivieron y murieron sostenidos por ese ideal. El regreso de Cristo era un pensamiento constante en su doctrina y en su vida. Vivían con la convicción de que eran peregrinos en este mundo y que el día del regreso de su Señor estaba pronto a llegar. Ellos se mantuvieron listos e indiscutiblemente se portaron como siervos conscientes de su regreso. De esta forma vivieron y murieron. Su vida
y su doctrina estuvieron marcados por este hecho. Vamos a ver varios pasajes que atestiguan lo que acabamos de leer. Claro. Vamos a 1 Corintios 15, 51. Corintios 15, versículo 51. Mira lo que dice Pablo. Fíjense bien el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. Pablo pensaba que iba a estar vivo para ese momento. Él no estaba pensando que iba a ser uno de los resucitados. En su mente estaba: yo voy a estar ese día. Voy a presenciar esa resurrección. Voy a presenciar la venida del Señor. Voy a presenciar este toque de trompeta. Voy a ser transformado. Él no estaba pensando en que iba a morir, sino que iba a ser transformado. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué sugiere? Que él estaba esperando ansiosamente la venida del Señor. Vivía para eso. Otra escritura. Primera de Tesalonicenses 4:15. Eso por lo menos en la teología de Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15. Nuevamente, mira lo que dice Pablo. Conforme a lo dicho por el Señor, afirmamos que nosotros, los que estemos vivos y hayamos quedado hasta la venida del Señor, de ninguna manera nos adelantaremos a los que hayan muerto. El Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que estemos vivos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados junto con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras. Pablo estaba esperando esa venida. Y él no estaba pensando que iba a morir. Más adelante se le revela que sí iba a morir. Segunda de Timoteo 4:6. Aquí se le revela a él que va a morir. Primera de Timoteo 4, versículo 6. Yo por mi parte ya estoy a punto de ser ofrecido como un sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Ya él era consciente, se le había revelado: vas a partir de este mundo. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Mira cómo pensaba Pablo. Perdón, segunda de Timoteo 4:6. Les dije primera de Timoteo. Segunda de Timoteo 4:6. ¿Sí? Ok, perfecto. Es que había algunos perdidos. Segunda de Timoteo 4:6-8. Listo. Miren cómo Pablo estaba pensando. Ese era el contenido de su teología. Por lo demás me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. Ese era su ideal. Ese ideal lo sostenía en su vida y en su muerte. Que será su esperanza, y aguardaban con ansias y con amor su venida. Santiago 5:7.
Este ya es Santiago. Versículo 7. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, tengan paciencia hasta la venida del Señor. Miren cómo espera la agricultora que la tierra dé su precioso fruto y con qué paciencia guarda a las temporadas de lluvia. Así también ustedes manténganse firmes y aguarden con paciencia la venida del Señor, que ya se acerca. No se quejen unos de otros, hermanos, para que no sean juzgados. El juez ya está a la puerta. Este es Santiago. Miren su ideal. Su ideal era ese. No era otro distinto. No vivieron para las riquezas. No vivieron para sí mismos. No vivieron para complacerse unos a otros en los asuntos de esta vida. Vivieron para animarse y esperarse con paciencia a la venida del Hijo de Dios. Vivieron así. Primera de Pedro 4:7. Este es Pedro. Primera de Pedro 4:7. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Este es Pedro hablando. Así que para orar bien, manténganse sobrios y con la mente despejada. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. En otro pasaje, en 2 de Pedro 3, miremoslo ahí, pasamos el libro, 2 de Pedro 3, 11, desde el 10, 14. 2 de Pedro 3, 10. Hemos visto 3 discípulos del Señor, diferentes, con el mismo ideal. Versículo 10 de 2 de Pedro 3. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. En aquel día los cielos desaparecerán con un estruendo espantoso. Los elementos serán destruidos por el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella será quemada. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Ese día los cielos serán destruidos por el fuego y los elementos se derretirán con el calor de las llamas. Pero según su promesa, esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva en los que habite la justicia. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estos acontecimientos, esfuércense para que Dios los halle sin mancha y sin defecto y en paz con Él. Y Apocalipsis 22:20. El apóstol Juan. El que da testimonio de estas cosas dice: sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Que la gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. La suma de estos pasajes da cuenta de la forma en que los discípulos de Jesús vivieron a la espera de su regreso. Vivieron vidas dignas del Evangelio y se portaron como siervos responsables y temerosos de su Señor. Evidentemente sus discípulos se portaron como siervos y mayordomos fieles. Se les encontró dignos de la corona. El cristianismo contemporáneo necesita regresar a la expresión de esa fe sencilla. No vivimos para el mundo, ni para complacer las expectativas del mundo. Vivimos para Cristo y morimos para Cristo. Por lo menos ese debería ser nuestro ideal. De hecho, la enseñanza aplica no solo al momento de su regreso, sino al momento en el que nos sorprenda la muerte. Porque la muerte nos puede sorprender. Pero la pregunta es: ¿he vivido de esa forma? ¿Me he portado como un siervo que espera con amor la venida de su Señor? ¿Me he mantenido listo?
¿Me he mantenido alerta? ¿He peleado la buena batalla de la fe? ¿Me he mantenido fiel? Son las preguntas que nos tenemos que hacer a la luz de esta teología. Como cristianos, debemos mantenernos listos para la eventualidad de ambos acontecimientos. Nuestra vida debe estar escondida con Cristo en Dios, como lo expresó el apóstol Pablo, ya que todo será, destruido de esta manera. ¿No deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Lo cierto es que gran parte del cristianismo contemporáneo vive como si ese día no se fuera a consumar. Se vive sin el temor y sin la esperanza de su regreso. Muchos acumulando tesoros en la tierra y viviendo para sí mismos. Desde los púlpitos no se habla de estas cosas, porque la agenda fundamental es la prosperidad, el bienestar material y la adivinación. La santidad, mis queridos amigos y hermanos, es la forma como debemos esperar el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Siervos dignos de su regreso son siervos santos, que esperan ansiosamente la venida de su Señor, pero porque han peleado la buena batalla de la fe, en la santidad, en la vida, la forma en que esperamos la venida del Señor, en todas sus formas, tenemos que regresar a eso. Fue como los apóstoles vivieron, fue como los apóstoles murieron, fue como los primeros cristianos entregaron sus vidas, fueron santos. Es como el cristianismo contemporáneo debe vivir. Eso significa mantenerse listos, con la ropa bien ajustada y la luz encendida. Eso significa que no nos encuentren dormidos, que no nos encuentren sin la ropa ajustada, que no nos encuentren en las obras de iniquidad que el mundo hace, que no nos encuentren allí, que nos encuentren como siervos dignos que esperan con amor su venida. ¿Por qué les hablo de esto? Porque es lo que habla la Escritura, porque es lo que habla su palabra. Debemos esperar la venida del Señor de esa forma. Lo cierto es que hoy nos está esperando la venida del Señor. Vivimos y se está viviendo una gran parte del cristianismo tratando de hacer un cielo aquí en la tierra. El cielo no es aquí, esto va a ser destruido. Pedro lo dijo. Este mundo no es apto para que habite la justicia. No es apto. Debe ser destruido. Y va a ser destruido. Tengo malas noticias para los ecologistas. Eso no quiere decir que no administremos bien el planeta, debemos hacerlo, porque también por eso se nos va a juzgar. Pero esto va a ser destruido. Ahora, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? Son las preguntas que nos tenemos que hacer. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué tipo de vida estamos viviendo? ¿Qué tipo de matrimonio estamos viviendo? ¿Qué tipo de hijos estamos educando? ¿Qué tipo de carácter estamos formando? Santidad es la forma en que nosotros esperamos la venida de nuestro Señor. Lo siguiente en el pasaje es una primera parábola con la que Jesús robustece su enseñanza. Está en el versículo 37. Y es la parábola de los siervos que están pendientes de su llegada. Versículo 37. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentra pendientes de su llegada. Créanme que se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados, aunque llegue a la medianoche o a la madrugada.
Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora va a llegar el ladrón, estaría pendiente para no dejarlo forzar la entrada. Asimismo, deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Jesús prosigue su enseñanza narrando una parábola que, como les dije, robustece de forma significativa su enseñanza. Dichosos los siervos a quienes su Señor encuentre pendientes de su llegada. ¿Por qué dichosos? Porque el mismo Señor de ellos se ajustará la ropa, hará que los siervos se sienten a la mesa y Él mismo se pondrá a servirles. Esta es una enseñanza paradójica. Y definitivamente Dios revela sus más valiosas y preciosas enseñanzas de esta forma, por medio de paradojas, por medio de cosas que a veces son incomprensibles para nosotros. ¿Sabes por qué? Porque su Señor no da las perlas a sus cerdos. Así es. O a los cerdos. Tenemos que investigar el texto. Y una de las cosas con las que nos mantenemos listos para la venida, para su regreso, es yendo a las Escrituras, siendo hombres y mujeres del libro. Es casi que imposible que un Señor, por más dedicado que su siervo sea, por lo menos en la teología y cultura judía del primer siglo, terminara sirviéndolos. Sin embargo, lo llamativo de la parábola es eso. Pero es como sucederá con el regreso de Jesús. De hecho, la noche antes de morir, Él les lava los pies a sus discípulos, confirmando claramente que Él no vino a que le sirvieran, sino a servir. Lucas 22:27 dice: yo estoy aquí como el que sirve. Evidentemente va a ser así. Y eso fue lo que llamó la atención de sus discípulos. Dichosos, sí, dichosos si nos encuentran cumpliendo con nuestro deber, porque el mismo Señor se sentará, se ajustará la ropa y nos servirá. No lo va a hacer con todo el mundo. Hendrickson dice al respecto: por lo tanto, lo que aquí se promete es que en su segunda venida, nuestro Señor, de una manera que está en consonancia con su gloria y majestad, servirá a sus siervos fieles. Servirá a sus siervos fieles. Es difícil que eso suceda en un mundo como en el que estamos. Que un jefe, que un amo, que un señor sirva incluso a sus siervos fieles. Es casi que imposible. Pero Él silbará. Y eso no lo despojará ni de su gloria ni de su majestad. Ya lo hizo cuando lavó sus pies, los pies de sus discípulos, en una muestra impresionante de humildad. Y les dijo: hagan lo mismo unos a otros. Jesús enfatiza nuevamente: sí, dichosos aquellos siervos a quienes su Señor encuentre preparados. No importa la hora, sea medianoche o sea de madrugada. No importa el tiempo, no importa la hora. La expectativa es que un siervo esté cumpliendo con su trabajo, sea que su Señor llegue a la medianoche o a la madrugada. De la misma forma, el compromiso de un cristiano con Jesús no depende de una hora. Un cristiano debe estar preparado, revestido de su nueva naturaleza y con su lámpara encendida todo el tiempo. Efesios 4, 20 al 24 habla de eso. Jesús hace un refuerzo adicional enseñando a sus discípulos que de la misma forma en que un dueño de casa no sabe cuándo va a llegar un ladrón y por tal razón está pendiente para impedirle forzar la entrada, asimismo deben ustedes estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Y definitivamente, en la perspectiva de Jesús, debemos estar preparados. El día y la hora de su regreso es desconocido. Por consiguiente, debemos estar preparados.
Algunos, evidenciando una completa ignorancia y atrevimiento, han intentado poner fechas al regreso de Jesús. Pero él mismo advirtió cuando se le preguntó que ni él mismo sabía el día y la hora. Marcos 13, 32 y 33. Ni él mismo sabía el día y la hora. Pero lo que sí sabía y lo que llamó a sus discípulos era a estar preparados. Vivamos de esa manera. Estemos preparados. Estemos listos. Porque no sabemos ni el día ni la hora. En Mateo se nos dice que en aquella época, cuando el diluvio universal, la gente se casaba y comía y bebía y hacía negocios. De repente llegó el diluvio. Lo interesante es que durante 120 años hubo un hombre predicándoles: esto se va a acabar. ¿Cuándo? No sé, pero se va a acabar. Construyó un arca a la vista de todos, porque se iba a acabar, para salvar a unos cuantos, a los que se mantuvieron fieles. En este caso, 8. 8 en una humanidad grandísima. Muchos se burlaron de Noé. Muchos, en 120 años. Yo creo que también nos hubiéramos burlado nosotros. Si vemos un tipo en el centro construyendo un arca, nos vamos a burlar, ¿verdad? Pero de esa manera lo están haciendo hoy en día. Se están burlando de nosotros. Se están burlando porque estamos construyendo un arca. La iglesia. Porque estamos predicando el mensaje del evangelio. Porque estamos llamando a la gente a que se arrepienta, a que se vuelva a Dios. Para que ese día no los coja desprevenidos. Pero se están burlando de nosotros. Un amigo me contó esta semana que estaba leyendo la Biblia en su trabajo y se burlaron de él. Otro evangélico. Es impresionante. Mientras tanto, mis queridos amigos teólogos de la prosperidad, predicando un cielo aquí en la tierra, ayudando a que la gente se pierda más, ayudando a que la gente se aleje más de Dios, a que piensen más en ellos mismos, predicando una teología basada en el hombre y no basada en la palabra de Dios. Mis hermanos y amigos que me escuchan, el llamado es ese: a mantenernos despiertos, con la luz encendida, con la ropa bien ajustada. No sabemos el día ni la hora, pero va a llegar ese día. Créanlo, ¿no? Y hasta el más valiente, dice la Biblia, le van a temblar las rodillas, porque va a ser público y vamos a ver a Jesús bajar en las nubes. Y ese día, hasta el más valiente, hasta el más agresivo, se va a orinar en los pantalones. Porque no va a ser cualquier cosa el día de su regreso. Que ese día no nos encuentre dormidos. Que ese día nos encuentre cumpliendo con nuestro trabajo. Que podamos abrir la puerta con toda confianza y sigamos sirviendo a nuestro Señor. Amén. Ese día va a llegar. Créelo o no, va a llegar. Por lo tanto, necesitamos estar preparados, viviendo de la manera que Él espera que nosotros vivamos. Lo siguiente en el texto es la segunda parábola que Él cuenta: el mayordomo fiel y prudente. Versículo 41. Señor, le preguntó Pedro, ¿cuentas esta parábola para nosotros o para todos? Respondió el Señor: ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente, a quien su señor deja encargado de los siervos para repartirle la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes.
pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tarda en volver? Y luego comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer y a beber y a emborracharse. El señor de ese siervo volverá el día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada. Entonces lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. El siervo que conoce la voluntad de su señor y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes. En cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. A todo el que se le ha dado mucho, se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho, se le pedirá aún más. Y en medio de la enseñanza de Jesús, el apóstol Pedro hace una pregunta que algunos han catalogado como producto de su curiosidad. Bueno, todos hemos sabido que Pedro era impulsivo y a la vez muy franco. Sin embargo, Jesús no contesta la pregunta directamente, lo cual da origen a la parábola que Jesús cuenta allí. Indiscutiblemente, toda la enseñanza anterior está dirigida a sus discípulos. Es con ellos con quien ha estado hablando. Toda la enseñanza anterior está orientada a que sus discípulos se mantengan listos, alerta, cumpliendo con su trabajo y esperando objetivamente su regreso. Indiscutiblemente esta parábola del siervo fiel y el infiel son narradas para reforzar toda la instrucción de Jesús al respecto. Dentro del marco de esta parábola es importante notar que Jesús habla de dos siervos, uno fiel y uno infiel, lo que supone invariablemente que habrá siervos o mayordomos que van a ser fieles y otros que no lo van a hacer en el cumplimiento de sus responsabilidades. En la anterior parábola se subraya el hecho de estar pendientes de la llegada del Señor. En esta parábola se subraya enfáticamente la fidelidad de los mayordomos con respecto a sus responsabilidades. Evidentemente, esta parábola está hablando de un juicio de responsabilidades, basado en la fidelidad. La pregunta de Jesús es, ¿dónde se halla un mayordomo fiel y prudente a quien su señor deja encargado de los bienes de los siervos para repartirle la comida a su debido tiempo? En el oriente, el mayordomo tenía unos poderes casi ilimitados. Era un esclavo como los demás, pero estaba a cargo de los otros. Un mayordomo de confianza gobernaba la casa de su amo y administraba su hacienda. Era un hombre con mucha responsabilidad. Jesús afirma con claridad, dichoso el siervo cuyo señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Jesús dice que lo pondrá a cargo de sus bienes. Por otro lado, Jesús le cambia de dirección a la parábola y dice, pero ¿qué tal si ese siervo se pone a pensar, mi señor tardará en volver? Y luego dice, comienza a golpear a los criados y a las criadas, a comer, a beber y a emborracharse. Lo que Jesús dice al respecto de esto es que en el día en que este siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, su Señor regresará y lo castigará de la forma más severa y le impondrá la condena que reciben los incrédulos. En el pasaje paralelo de Mateo 24, 51, añade que habrá llanto y rechinar de dientes. Y esto es una clara alusión al infierno, a un castigo eterno. Jesús finaliza afirmando una enseñanza que le da profunda claridad al tema de la parábola. El siervo que conoce la voluntad de su Señor y no se prepara para cumplirla recibirá muchos golpes. Indiscutiblemente se trata de fidelidad. Los apóstoles tenían una responsabilidad fundamental e inaplazable. Cada cristiano en todas las épocas la ha tenido. A cada cristiano se le ha dotado de los dones y capacidades esenciales para hacer la voluntad de Dios. Se le ha dado a conocer la voluntad del Señor por medio de su palabra. Y un cristiano que conoce esa voluntad y no es fiel y no se prepara para cumplirla, recibirá muchos golpes, será severamente castigado. Aquí no hay cristianismo carnal. No hay cristianismo carnal. No es que una vez salvo, siempre salvo y vivo como yo quiera. No es cierto. Si eres un cristiano, tienes que ser encontrado siendo un mayordomo fiel de lo que se te confió. ¿Sabes qué se te confió si eres un cristiano? El Espíritu Santo.
el Espíritu Santo. Y se te va a pedir cuentas, y se nos va a pedir cuentas de eso. Es lógico que el cristiano que es fiel y se prepara para hacer la voluntad de Dios, en otras palabras, su Señor lo encuentra cumpliendo con su trabajo, será recibido en la gloria de la vida eterna. Eso es indiscutible. Pero quien no, dice, será severamente castigado. En la versión Reina Valera dice que será cortado en pedazos. Cortado en pedazos. Y eso refiere a un castigo. Esto te muele poderosamente esa idea de que no vamos a ser castigados. ¿En serio? Miren, va a pasar porque Dios es justo. Si Dios deja de castigar el pecado, deja de ser justo. Y si Dios deja de ser justo, deja de ser Dios. Así de sencillo. Dios va a castigar el pecado, porque eso hace parte de su gracia y de su soberanía. Si no castiga el pecado, si no castiga el malhechor, ¿cómo yo puedo confiar en un juez así? ¿Cómo? ¿Cómo yo puedo depositar mi confianza en un juez que no es soberano? No podría. En un juez que excusa la maldad. ¿Sabes por qué va a ser tan severo el castigo? Porque alguien ya pagó ese precio. Jesús ya pagó ese precio. Jesús pagó con su sangre por nuestras maldades. Ahora, al unirnos a Cristo por fe, una vez nos arrepentimos profundamente, nos bautizamos para el perdón de nuestros pecados, recibimos el Espíritu Santo, su sangre nos limpia. Pero debemos conservarnos fieles. Fieles. La evidencia, el fruto de esa conversión debe verse. Tiene que verse. No tiene sentido que tú digas que eres un cristiano y vives totalmente contrario a eso. No es posible, no tiene sentido, es incoherente. Pero luego estamos esperando que Dios tenga gracia. Ya tuvo gracia hace mucho tiempo. La gracia, dice Tito 3, nos enseña, nos instruye a rechazar la impiedad y los deseos pecaminosos. Eso hace la gracia. La gracia no simplemente nos excusa, eso es una mala comprensión de la gracia. La gracia nos excusa en virtud del sacrificio de Jesús, pero tenemos que volvernos a Dios y mantenernos fieles. Ya lo hizo. Dios no va a excusar el mal, ni en ti, ni en mí, en ninguno. Por otro lado, tampoco excusa la ignorancia. Él afirma, en cambio, el que no la conoce y hace algo que merezca castigo, recibirá pocos golpes. No dice que no va a ser castigado, solo que recibirá pocos golpes. La ignorancia no es excusa en el momento de la rendición de cuentas. Hendrickson advierte al respecto. ¿Por qué habrá de ser castigado de modo alguno el siervo que no conocía la voluntad de su amo? Respuesta: la ignorancia nunca es absoluta. Y cita Romanos 1:20. Vamos allá a Romanos 1:20. Romanos 1, versículo 20. Porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. En el capítulo 2, versículo 14, dice:
De hecho, cuando los gentiles que no tienen ley, cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Así sucederá el día en que por medio de Jesucristo Dios juzgará los secretos de toda persona, como lo declara mi evangelio. Y en el versículo 12, dice: todos los que han pecado sin conocer la ley también perecerán sin la ley, y todos los que han pecado conociendo la ley por la ley serán juzgados, porque Dios no considera justos a los que oyen la ley, sino a los que la cumplen. Y luego habla de los gentiles. No hay excusa. Es más, en Mateo dice que Jesús va a regresar cuando se haya predicado este evangelio del reino en cada rincón del mundo. No va a ser posible que alguien jamás no haya escuchado del evangelio. La ignorancia nunca es excusa. Jamás. Jesús concluye diciendo que a todo el que se le ha dado mucho se le exigirá mucho, y al que se le ha confiado mucho se le exigirá aún más. Lo cierto es que como cristianos debemos demostrar ser confiables con lo que se nos ha dado, tanto los que son líderes como los que no lo son. Algunos piensan que Jesús contó esta parábola en respuesta a la pregunta de Pedro, para hacer énfasis en el grado de responsabilidad que tenía la misión apostólica. Es posible que sí, no estamos seguros de eso, pero definitivamente quienes hemos dirigido la iglesia del Señor seremos juzgados con mayor severidad en virtud de la responsabilidad que se nos encomienda. Yo personalmente temo por aquellos que han destruido el cuerpo de Cristo por causa de falsas enseñanzas. Según las Escrituras, ellos van a ser destruidos por haber dañado algo tan sagrado como el cuerpo de Cristo. Sin embargo, mis amigos y hermanos, yo digo esto con temor y temblor, porque yo mismo soy un siervo de Cristo, y trabajo y lucho para ser yo mismo encontrado como un obrero aprobado, que no tiene nada de qué avergonzarse y que interpreta debidamente el mensaje de verdad. Estoy convencido que todos debemos tomar con mucha seriedad el evangelio y doctrinas tan fundamentales como el regreso del Señor. El regreso del Señor es un hecho fundamentado, relevante y serio. No es un cuento de hadas, es la verdad de Dios. Y estoy seguro que ese día jamás se me va a juzgar por haber sido tan severo. No creo que Dios me vaya a decir: oye, ¿sabes qué? Como decía Leon Ravenhill, oye, Orlando, ¿por qué fuiste tan severo? No creo que me vaya a juzgar por eso, por haber tomado tan en serio el evangelio. No creo que me vaya a decir: ¿por qué me tomaste tan en serio? No creo que me vaya a juzgar por eso. Yo creo, mis queridos amigos y hermanos, que tenemos que tomar muy en serio esto. A veces pasa, ¿no? No sé, últimamente han habido muchos agoreros y profetas del fin del mundo. Se va a acabar el mundo tal día, y todo el mundo anda preocupado. Se va a acabar el mundo. ¿Pero estás listo para eso? ¿Estás listo? Creo que deberíamos vivir sin temor a eso. Dice más bien que con los que con amor han esperado su venida. ¿Por qué debemos estar ansiosos? Bueno, felices y esperando con ansias el regreso del Señor, porque estamos viviendo como Él espera que vivamos. Si es que estamos viviendo de esa manera. Si no, es hora de comenzar a vivir de esa manera. ¿Por qué? Porque es lo que Él espera, es su expectativa. Como cristianos es lo que Él espera. Tenemos que pensar diariamente cómo estoy viviendo yo mi vida. Pablo dice: examínense para ver si están en la fe. Debemos hacer eso continuamente. De eso se trata el cristianismo. Esencialmente de eso se trata. Tenemos que tomar en serio el regreso del Señor, porque es la verdad. Todas estas verdades que acabamos de estudiar son necesarias para nuestra vida y devoción. Que el Señor nos encuentre de la forma que Él espera, y que se diga de cada uno de nosotros ese día:
hiciste bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu Señor. Muchas gracias.